Voy a tomar una lectura no muy extensa, pero voy a prometer, como hago siempre los jueves, no sé si me alargo, pero, y esta promesa quizás no debiera hacerla, pero voy a tratar de ser breve. Así que allí le invito a abrir sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 3. Quisiera hoy hablar acerca de las presiones de este mundo y el respaldo de Dios ante las buenas decisiones que tomamos con respecto a esas presiones que muchas veces nos toca soportar, nos toca enfrentar, nos toca muchas veces luchar contra esas presiones. Es una historia muy conocida que relata allí en Daniel, quizás muchos de ustedes la conozcan, pero siendo honesto, y yo creo que cada uno de nosotros con nosotros mismos, creo que es una palabra que nos habla continuamente y tiene mucha validez, ¿verdad? Toda la palabra de Dios, pero esta palabra, hermano querido, tiene mucha validez con respecto al tiempo de lo cual estamos viviendo. Y ahora vamos a ir por qué. Daniel capítulo 3, no sé si estamos todos, o por ahí, o medio cerca. Dice así la palabra de Dios. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado. Y estaban de pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina y de la flauta, del tamboril y del arpa, del salterio y de la zamponia, y de todo instrumento de música, os presentéis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. Versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac, Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces el rey Nabucodonosor dijo, con ira y enojo, que le trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír la bocina y la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis esta estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que os has levantado. Entonces Nabucodonosor, lleno de ira, demudó su aspecto y su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey.
Y él le dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y de fuego ardiendo, y dijo a Sadrach, Mesach y Abednego: siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Amén. Vamos a ir hasta ahí. Yo creo que la mayoría conoce esta gran historia. Una historia que resalta la vida de 3 jóvenes que decidieron hacer lo correcto delante de Dios en medio de tanta presión en el mundo en el cual vivían. Existe, ¿verdad?, una gran presión, ¿verdad?, social y a nivel mundial en nuestros días también. Pero estos hombres verdaderamente se estaban jugando la vida, se estaban jugando el pellejo, como muchas veces decimos, se estaban poniendo, ¿verdad?, sus vidas antes que rendirse a la estatua del rey Nabucodonosor. Allí comienza diciendo la Biblia que Nabucodonosor había mandado hacer una estatua, había hecho una estatua, ¿verdad? Allí dice la Biblia que era de 60 codos de alto, cada codo aproximadamente son 45 centímetros. Y usted va a decir, bueno, 60 por 45, ahora no le voy a hacer la cuenta, la podría haber estudiado la cuenta, pero dije no, si hoy en día veo con la calculadora la hacemos y da 27 metros de largo. Mire qué altura tenía la estatua. Ahí ya están todos con la calculadora, a ver si está diciendo la verdad el hermano. No, es verdad, haga la cuenta. Bueno, hay muchos albaniles acá, no me van a dejar mentir. Después dice la Biblia que la estatua de ancho tenía, si mal no me equivoco, voy a mirar bien, tenía 6 codos de ancho, que también 6 codos de ancho por 45 centímetros da un equivalente de 2.7 metros de ancho. Imagínese la estatua ahora, hermano querido. Si usted quizás me dirá 1.60 o 1.80 o 1.90 o 2 metros, imagínese 27 metros hacia arriba. Yo creo que era bien grande, bien alevosa, hermano querido, para que todos la pudieran ver y nadie pudiera decir dónde está la estatua, ¿verdad? Es bastante lógico. Y allí estaban 3 jóvenes en medio de una multitud de naciones, porque recordamos que en el año 597 a.C., allí Judá había sido sitiada y se habían llevado, ¿verdad?, a la mayor parte del pueblo. Bueno, la mayor parte del pueblo que tenía dinero, dice la Biblia. Si usted lee en el capítulo 1 en adelante del libro de Daniel, se va a dar cuenta que allí se llevaron a la gente de la realeza, a la gente que tenía estudio, a la gente que era muy capaz, a aquella gente que estaba asociado de alguna manera a la realeza. Y entre esas personas estaba Ananías, Misael y Azarías, podría decir Daniel también, porque Daniel también fue llevado. Pero en la historia, en el capítulo 3, allí de Daniel, destaca la historia que allí estaban Ananías, Misael y Azarías, que pronto, ¿verdad?, pasarían a ser cambiados sus nombres. ¿Se acuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego, nombre de dioses, ¿verdad?, paganos, que le ponían allí el rey a sus sirvientes, a aquellos consejeros, a aquellas personas, ¿verdad?, que estaban trabajando allí en el palacio. Y había una gran fuerte presión para estos jóvenes. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque son jóvenes que vienen de tierras extranjeras, donde estaban acostumbrados de alguna manera a escuchar al Dios verdadero, la voz del Dios verdadero. Pero usted se pregunta, ¿cómo estaban acostumbrados a escuchar la voz del Dios verdadero? Y ahora son llevados, son esclavos, son de alguna manera esclavizados. Recordamos que en ese periodo, hermano querido, el pueblo de Judá, la tribu de Judá, vamos a decir la tribu de Judá, vamos a decir Judá, el reino del sur. Recuerden que en aquel tiempo estaba el reino del norte, que ya había sido de alguna manera llevado cautivo, y luego más tarde, en el año 597, como había dicho, allí había sido llevado el reino del sur, el reino de Judá. Y bien, hermano querido, en ese periodo allí fueron Sadrach, Mesach y Abednego, que son los nombres que les puso el rey. ¿Y qué voy con todo esto, hermano querido? Avanzando un poco la lectura, y dice la Biblia en el versículo 2 que envió el rey Nabucodonosor que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado.
O sea, el rey ordenó, hermano querido, adorar la estatua. Ahora, hermano querido, si lo trasladamos a nuestro tiempo, hermano querido, la presión muchas veces de este mundo nos ataca de esta manera. Nos quiere hacer rendir, a adorar las cosas que son incorrectas, a poner en primer lugar las cosas que muchas veces son vanas, están destinadas a ser destruidas. Podríamos hablar de la presión social, la que creo que todos nos vemos envueltos de alguna manera. Esa presión de que muchas veces, más creo que los cristianos, aquellos que hemos decidido vivir una vida conforme al corazón de Dios, obviamente podemos decir con nuestros errores quizás, con nuestras falencias, pero siguiendo el consejo de la palabra de Dios, allí queriendo de alguna manera derribar aquellas cosas que Dios ha plantado en nuestro corazón. Podríamos hablar en los trabajos, la presión social muchas veces que ataca, que atenta con nuestros principios cristianos, con los valores que se nos ha infundido de alguna manera a través de la palabra de Dios. Creencias totalmente alejadas de los principios de Dios. Muchas veces en los trabajos quizás te toca salir allí y quizás tú eres el único cristiano en tu trabajo, la única persona que confía en Dios. Y claro, como decimos al modo uruguayo, usted es el bicho raro del trabajo. ¿Nunca le han dicho bicho raro? No le estoy ofendiendo, pero a mí sí me lo han dicho. Gloria a Dios por eso. Recuerdo en una oportunidad en el trabajo, estaba, trabajando obviamente, ¿no? Va a pensar que estaba haciendo cebo. Así estaba haciendo cebo el hermano. Estaba allí trabajando y había llegado una persona, no vamos a decir importante, pero una persona con buena posición económica, que venía de Salto, era un viajero, y estaba hablando con mi patrón, y me llamó mi patrón. Y yo cuando me llamó en tono de risa, vio, hermano querido, que usted la ve venir, ahí vio, para hacerle alguna picardía. Y me llamó mi patrón y me dijo: Gilmar, decile acá que te casaste, porque yo era jovencito, me había casado hace 2 años, no soy joven todavía. Y tenía más o menos 2 años de casado y me llamó mi patrón. Decirle que, claro, estaban acostumbrados a otra vida, ¿verdad? A vivir otras cosas. Decirle que sos casado y vas a la iglesia. Vio, hermano querido, cuando uno trata, ¿verdad?, de poner el pellizco por las cosas de Dios. Usted me entiende lo que estoy hablando. Y bueno, en ese momento Dios me ayudó, el Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos da palabra en ese momento, y le dije: sí. ¿Cuál es el problema? Pero me quedan mirando los dos. Pero tenés 19 años, una cosa así era, Gilmar. Y ya te casaste, me decía mi patrón. Sí, me casé, digo, estoy seguro de lo que estoy haciendo, quiero ir para adelante, no me avergüenza ir a la iglesia, es lo único que me ha cambiado a mí. Le conté prácticamente en breve un testimonio. Y la otra persona que estaba allí con mi patrón se levantó, me extendió la mano y me dijo: te felicito. Yo quedé helado. Digo, ¿me está felicitando bien o me está felicitando mal? Te felicito, porque cada vez son los menos, me dice. Dios nos respalda, hermano querido, cuando nosotros, ¿verdad?, de alguna manera mostramos que Dios es quien nos ha cambiado, quien nos ha dado nueva oportunidad, una nueva vida y una nueva razón para vivir y para hacer las cosas bien. Y allí estaba Misael, allí estaba Azarías y allí estaba Ananías, que ya recién lo dijimos, Cedrac, Mesac y Abednego, enfrentando una orden directa del rey. Una orden que prácticamente le iba a llevar hacia la muerte en no obedecerla. Una orden que iba a llegar, ¿verdad?, para de alguna manera atentar contra su vida, contra su propia vida. Pero estos jóvenes se pararon firme ante la decisión del rey de adorar la estatua y dijeron: no vamos a adorar la estatua. ¿Vio, hermano querido, cuando usted se planta para hacer las cosas bien? Y muchas veces, hermano querido, seguimos siendo presionados en el medio del proceso. Usted se planta, porque y yo quizás ahora como padre me pongo a pensar
cuando traigo a mis hijos a la iglesia o cuando llevo a cierto lugar a mis hijos que enseñan en valores correctos o cristianos, por así decir, y muchas veces veo cómo son los niños. Usted ha sido padre. Otra vez la iglesia. Yo también lo hice, lo digo con un poco de vergüenza. ¿Cuántas veces habrá luchado mi madre para traerme a la casa de Dios? ¿Cuántas veces habrá rezongado conmigo y cuántas veces la presión familiar también nos pega duro? Pero mis amigos están yendo quizás a jugar al fútbol, o están haciendo esto, o están haciendo otra cosa. ¿Cómo yo no puedo hacer lo mismo que ellos hacen? A ver, los padres también pasan en los liceos. ¿Y vos no fumás? ¿Y vos no haces esto? ¿Y vos no salís? ¿Vos no vas al baile? ¿Vos no te drogás, para ser quizás un poco más directo? Y claro, muchachos, lo que están de alguna manera en los caminos de Dios, ustedes saben que esas cosas están mal. Ustedes saben que salir a espalda de los padres o hacer esto y aquello, que muchas veces son cosas incorrectas, están mal. Y muchas veces esas presiones, muchas veces llegan a nuestras vidas. Pero queremos obedecer la palabra de Dios, queremos aprender a amar los principios de Dios, porque hay algo más trascendente en todo esto. Y allí estaban estos 3 jóvenes, allí delante de la estatua, sabiendo que iban a ser acusados, sabiendo que de alguna manera se lo iban a platicar al rey. El versículo 8 del capítulo 3, versículo 8 dice así: por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron al rey y le dijeron a Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley a todo hombre que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zamponia y todo instrumento de música se postre y adore a la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro del horno de fuego. Miren cómo se levanta allí sus compañeros que no eran de la misma nación, dice que son caldeos. Los caldeos era una tribu muy pequeña que vivía al sur de la tierra de Ur, de donde había salido Abraham. Recuerda que Abraham se dirige al norte en su salida de allí, de su tierra. Luego pasa por Harán y luego desciende, ¿verdad? O sube a Jerusalén. Va camino hacia la tierra de Canaán. Y allí era un grupo muy pequeño que luego toma todo el control. Y luego allí los caldeos se establecen en Babilonia y pasa a ser ya una provincia. De ahí salen los caldeos. No eran de la tierra de Judá. Era un pueblo, allí estaba la dinastía también de Nabucodonosor, procedía de ahí Nabucodonosor. Y se levantaron estas personas y vio como estos muchachos son los que están desobedeciendo. ¿No diste tú, rey, una ley que al sonar el son de la bocina, la zamponia, distintos instrumentos musicales de viento y de cuerdas, puedo ver aquí, que el que no se postre ante la estatua sea echado en el horno de fuego? Mire qué tremendo. Cómo el diablo siempre se quiere de alguna manera levantar, como siempre a través de las presiones sociales o familiares o distintas presiones, muchas veces el enemigo quiere empujarte a que tú claudiques, a que tú tires la toalla, a que tú digas: ya no quiero saber más nada con Dios. Si esto es pagar el precio, imagínense, Cedrac, Mesach y Abednego, que son los nombres que le pusieron allí en Babilonia. Salieron, ¿verdad?, de la realeza, salieron, ¿verdad?, de una tierra, ¿verdad?, que en su momento de alguna manera vivía la paz, hasta que fueron tomados en el año 597, como había dicho. Imagínense venir a acostumbrarse, adaptarse a una tierra extranjera llena de ídolos, llena de dioses, y soportar ¿verdad?, ese suceso que estaban viviendo, que habían sido cautivos, y luego todavía tener que sus creencias, lo que se llevaban en su corazón, su Dios, aquella persona más importante que se llevaban en su corazón, lastimados, dolidos por la situación que estaba viviendo su pueblo, les toca vivir en tierra extranjera por 70 años
y todavía adorando a un Dios que no tenía ni sentido, hermano querido. Era muy difícil. Es como que usted hoy le diga, bueno, seguís y mira, hermano querido, que hay muchas iglesias hoy en día, sí, en distintos lugares del mundo, donde si decís y confesás que sos cristiano, te jugás la vida. Gloria a Dios por esta tierra todavía, que no hemos llegado a eso. Hay otras presiones, sí. Pero hay hermanos en todo el mundo, hermano querido. Yo creo que los que están trabajando en las misiones y los que de alguna manera están más informados de distintos países, podríamos quizás preguntarle a Daniel, perdón Daniel, no sé tu nombre, pero yo sé que están muy informados allí con distintos hermanos que están en distintos países. Les podrían contar un poco allí en Túnez o en Turquía las realidades que se viven. Realidades, hermano querido, donde decir hoy en día, hermano querido, pleno siglo 2024, decir que sos cristiano es ir a la muerte. Y miren, lo mismo le estaba pasando allí a estos 3 jóvenes maravillosos que estaban jugándose la vida. Allí los acusaron. Entonces se los traen ante el rey, versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Cedrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni no adorás la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que el oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y la zampoña y de todo instrumento de música que he hecho, adoráis la estatua que he hecho? Porque si no adoráis la misma, en esta misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios es aquel que os libre de mi mano? Mira qué pregunta interesante que hace Nabucodonosor. ¿Quién te va a librar de mis manos? Bendito es el Señor, que nos saca del lodo cenagoso, como dice un salmo, que pelea por nosotros, que nos cuida, que vela por tu seguridad y por mi seguridad, que de alguna manera u otra siempre nos rescata, que de alguna manera u otra siempre nos extiende su mano y podemos ver su amor claramente en medio de las distintas situaciones que pasamos, ¿o no? Tenemos a Dios, lo tenemos todo, hermano querido. Tenemos esa ayuda divina que quizás si no la tuviéramos en este momento, quizás de alguna u otra manera no la hubiésemos contado. Dios es fiel, Dios es bueno y para siempre son sus misericordias, decía el salmista. Qué tremendo, hermano querido, cuando uno decide honrar a Dios y Dios te respalda. Qué tremendo cuando uno decide hacer las cosas bien y es Dios que te brinda la ayuda, es Dios que te levanta, es Dios que te restaura y que te apoya en medio de las buenas decisiones que tomas a favor de su reino. Qué bueno es obedecer la palabra de Dios. Qué bueno es empezar a escudriñar la palabra de Dios. Qué bueno es llevarse allí, hermano querido, en los corazones de cada uno el mensaje de Dios que tiene para cada uno de nuestras vidas. Versículo 16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Miren qué determinación. Dignos de aplaudir. Yo me imagino a Daniel, porque aquí no estaba Daniel involucrado en esta situación, pero yo me imagino a Daniel del otro lado, allí viendo a sus compañeros determinados. Yo me imagino a Daniel. ¿Qué haría usted, hermano? Sabían que iban al horno de fuego, sabían que iban a morir. Sabía que decir esas palabras que dijeron era el fin para ellos. Pero ni con todo, hermano, decidieron desobedecer a Dios.
El apóstol Pablo allí en Romanos, al final del capítulo 8, termina diciendo: ¿quién nos separará del amor de Dios? Crisis, enfermedades, ángeles. Y empieza a nombrar una lista de cosas que muchas veces intentan separarnos del amor de Dios. Y concluye diciendo: nada y nadie nos separará del amor de Dios. Gloria a Dios. Porque nada te va a separar del amor de Dios cuando tú te sostienes de tu mano, cuando tú decides honrarlo, cuando tú decides ponerlo en alto a Él, cuando no te avergüenzas de hablar de su reino, cuando no te avergüenzas de hablarle a la gente de Él. El otro día, ya hace unos días atrás, sí, estábamos orando por un joven. Y bueno, una cosa muchas veces es orar cuando hay intimidad, ¿verdad? Cuando estás con la persona y alguien te acompaña. Otra cosa es orar cuando hay gente también que no conoce a Dios. Y allí bendiciendo a la persona, de alguna manera orando, bendiciendo a los médicos, y de alguna manera a través de esa oración, hablando la palabra de Dios con valor. Mostrando que Dios es bueno, mostrando que Dios ama a todo aquel que se acerca, que murió por todos y está dispuesto a acercarse a todos, sin acepción de personas. Dios es tremendo. Dios es tremendo. Dios se glorifica. Dios hace su voluntad. Y aquí estaba 3 jóvenes, hermanos queridos, comunes y corrientes, de carne y hueso, como usted y como yo, jugándose la vida. Y dice en el versículo 20: y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, a Mesac y a Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesac y a Abed-nego. Miren qué tremendo. Ustedes son los vivos, ustedes son los guapos. Había que estar en sus zapatos. Ustedes que ponen y hablan de su Dios, yo me imagino, esto lo estoy parafraseando un poco y pensando un poco en la situación. Ustedes son, perdón por la palabra, los machitos, decimos. Ahora los voy a ver cuando los tiren de cabeza en el horno de fuego. Ay, hermano querido. Gloria a Dios por el poder que Dios nos da en medio de las situaciones adversas. En medio de la presión, Dios te da palabra. En medio de las dificultades, Dios te da palabra. Dios te sigue hablando. Dios muestra su amor continuamente para con tu vida. Aunque nosotros muchas veces andemos perdidos, Dios ahí nos llama y nos habla. Y se preocupa por ti y se preocupa por mí. Él no nos deja quietos. Porque Él te está buscando. Él te sigue buscando. Él te sigue dando oportunidades. Él te sigue llamando. Él te sigue brindando su amor cada día. Ahora, ¿cuáles son las decisiones que nosotros queremos tomar a favor de Dios y ante las distintas presiones que pueden llegar a nuestras vidas? ¿Cuáles son las decisiones que tenemos que tomar? No, yo con Dios me quedo. Yo con Dios estoy plantado. Sepa, rey, mirá, podrás decir lo que quieras, lo voy a perder un poco, pero yo no voy a servir a tus dioses. Y Dios nos puede sacar del horno del fuego, pero si no lo hace, tampoco nos vamos a adorar a tus dioses. Miren qué determinación. Usted decía, estos son los rebeldes, ¿no? Estos amaban a Dios. Mostraron amor a Dios. Mostraron el temor santo y genuino hacia el nombre del Santo. Hacia el nombre de Dios, de Jehová. Y dice la Biblia en el versículo 23, y estos 3 varones allí, Sadrach, Mesac y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego, ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí
yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Entonces el rey Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Qué historia tremenda, hermano. Qué historia tremenda. Hombres que decidieron hacer la voluntad de Dios y Dios respaldó sus acciones a favor de su nombre. En otras palabras, no los dejó tirados. Ahora póngase a pensar, hermano querido, Dios lo ha dejado tirado. Perdón por las palabras que use, pero quiero ser más directo. ¿Nos ha dejado tirado Dios en algún momento? Póngase a pensar. ¿Lo ha dejado tirado el Señor? Porque cuando nos ha visto escasos, Él ha sido abundante. Cuando nos ha visto pobre, nos ha hecho rico. Cuando nos ha visto muchas veces fracasados, nos ha hecho victoriosos. Cuando hemos sido orgullosos, Dios nos ha bajado a tierra allí, como Saulo. Dios nos ha puesto en el lugar donde Él quiere que estemos. Porque Dios es bueno, hermano querido. Y aunque a usted le parezca mentira, a través de su misericordia y su amor, Él permite que pasemos ciertos procesos para ver su gloria una vez más, para mostrar su poder una vez más, para glorificarse una vez más. Y muchas veces pensamos, hermano querido, que a través de las tribulaciones y las distintas presiones que pasamos, eso va a ser el fin. No, hermano querido, porque Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar en tu trabajo si tú te guardas para Dios. Si tú quieres seguir su voluntad, Dios te va a respaldar. Si tú quieres hacer las cosas bien allí, quizás en el deseo, Dios te va a respaldar. Dios va de alguna manera a mostrarle al mundo de lo que Él te ha dicho es verdad. Para su gloria y honra, hermano querido. Él te va a sacar adelante. Él te va a respaldar. Él te va a defender. Allí en Isaías capítulo 54, versículo 17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Me encanta cómo este es el comienzo del versículo 54. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Gloria a Dios, amén. Parece que hoy el amén se lo llevó el ómnibus. Ninguna arma forjada, hermano, contra ti prosperará. No tendrá éxito, hermano. Lo que se levante en tu contra, hermano querido, no tenga miedo usted, porque usted está con Dios. Y Dios es quien pelea nuestras batallas, dice la Biblia. Dios es quien se levanta a defenderte, a ponerte en el lugar donde Él quiere que esté, para avergonzar lo que están caminando hacia atrás. Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a rescatarnos. Y Él nos da nuevas oportunidades cada día. Proverbio capítulo 3, del 5 a 6, lo voy a parafrasear un poquito. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. Si llegamos, hermano, muchas veces suelo decir esto, no estoy queriendo dar lástima con esto, pero si llegamos a fin de mes, gloria a Dios y aleluya. Si hay para comer, gloria a Dios. El otro día hablaba con la abuela de mi esposa, que obviamente que para mí es mi abuela también, y me decía: no saben las crisis que hemos pasado. Ellos llevan ya, creo que si no me equivoco, 50 y... me quedo corto, de casado, 62 años de casado, hermano. Yo sé que hay algunos hermanos casi no tan cerca, ya lo pasaron. 62 años de casado. Y nos decían, yo escuchaba atentamente, me encanta escuchar a las personas mayores porque siempre aprendo algo nuevo. Siempre aprendo algo nuevo. Y me decían: no saben la que hemos pasado, las crisis que hemos pasado en otro. Y ella siempre dice: pero gracias a Dios, nunca nos faltó un plato para comer.
¿Y cuántas cosas y otras Dios te habrá dado en el caminar con Él, te ha permitido tener? Y quizás no sean cosas materiales, quizás sea salud, quizás sean otras cosas que quizás también son muy bien valoradas. Ser una persona quizás respetuosa, una persona en la cual mucha gente desea ser de alguna manera, desea tener lo que tú tienes. El Espíritu Santo de Dios que mora en tu corazón, que te hace ser esa persona que sos, que te hace caminar como esa persona que Dios quiere que seas. Qué lindo es el Señor, qué lindo es el Señor, cómo no confiar en Él. Y allí, hermano querido, Sadrach, Mesach, bueno, podríamos decir los nombres verdaderos, Ananías, Misael y Azarías. Allí fueron rescatados del horno de fuego. Y más adelante, no lo voy a decir para que lo lea, porque yo sé que fue muy extensa la lectura hoy, y más adelante el rey da un decreto que nada ni nadie blasfeme en contra del nombre de Dios. Nada ni nadie, porque no hay Dios como el Dios de los hebreos, perdón, no sé esa palabra, pero sí está bien dicho, de los hebreos. No hay Dios como Él. No hay Dios como el Dios de allí, de Sadrach, Mesach y Abednego. No hay Dios como Él que rescate y salve. Más adelante lo dice. Qué tremendo, hermano querido, cuando la gente se empieza a maravillar de las cosas que Dios ha hecho en tu vida y que va a seguir haciendo. Amén. Y que va a seguir haciendo, hermano querido, no se descanse, no se ponga cómodo. Dios quiere seguir usando tu vida, Dios quiere seguir trabajando en tu corazón, Dios quiere seguir alcanzando las almas para que su reino pueda ser extendido, para que esas almas puedan ser salvas y no se pierdan, puedan alcanzar la gracia de Dios como un día tú y yo la hemos alcanzado, resistiendo la presión con el favor de Dios, resistiendo a través de la ayuda del Espíritu Santo a este mundo que muchas veces quiere seguir presionando. ¿Qué le parece, hermano querido, si oramos en esta tarde maravillosa que Dios nos dio?